atalayas que somos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Bendito y alabado sea nuestro Señor y Salvador Jesucristo, recordándole a los hermanos en Cristo que de Dios es el poder, la unción y la autoridad. Estás en su programa La Voz de la Atalaya, Pan sin Levadura. Antes de comenzar, yo les invito a nuestros hermanos que no se han suscrito al canal, que se suscriban a este canal, compartan los videos, comenten el video y regálanos un hermoso like para que sigamos predicando y compartiendo estas enseñanzas bíblicas a lo largo y ancho de todo el territorio nacional e internacional. Su hermano en Cristo, el pastor evangelista Roy Alba, les saluda. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor brevemente en Primera de Pedro capítulo 1 y versículo 14. Dice la letra: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. Le habla a los hijos obedientes con este tremendo siempre calor. No tenemos acá, se nos dañó el... Vamos a hablar acerca de los hijos obedientes. La Biblia le habla a los hijos obedientes. Dice la Escritura que el Padre al que ama disciplina, al que ama lo azota. Vamos a meditar brevemente en esto, acerca de esta carta que le envía el Señor al apóstol Pedro en su primera epístola, hablándole a los hijos obedientes, cómo debían de vivir los hijos obedientes. Recordemos que el hijo obediente obedece al Señor. El desobediente no obedece, es un rebelde y es un desordenado. Ahora la Escritura le habla a los hijos obedientes, cómo tienen que vivir. Y aquí está claro de que el Señor le habla a los hijos obedientes. Habla de una vida santa, una vida llena de esperanza, una vida llena de santidad. Ahora, le llama la atención acá, donde les dice, dice, como hijos obedientes, no os conforméis, dice, a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. ¿Qué es el deseo que uno tenía antes, cuando estaba en la ignorancia? Cuando alguien no está en Cristo, una persona que no tiene a Cristo es una persona que no tiene el conocimiento de Cristo, por lo tanto es una persona ignorante, porque ignora las leyes y los estatutos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo consiguiente, Dios lo considera una persona ignorante. ¿Por qué? Porque no tiene a Cristo en su corazón. La persona que no ha nacido de nuevo, no tiene a Cristo en su corazón, se considera una persona ignorante. Por eso dice, no andéis como antes andabas, dice. A los hijos le habla, a los hijos convertidos, a los hijos recién convertidos. Les dice, no anden, dice, como antes andaban. ¿Cómo andaban antes? En vuestra ignorancia. ¿Cómo andaban antes en nuestra ignorancia? En pecado, en inmundicia, en laxivia, en adulterio, en fornicaciones, en pleito, en ira, en contienda. Todos las acciones de los deseos de la carne no eran frutos del Espíritu, sino eran manifestaciones de la carne. El hombre carnal no percibe las cosas del Espíritu, pero el hombre espiritual sí percibe las cosas que son del Espíritu. Se acerca a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pronto, recuerde que va a sonar la trompeta. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Luego nosotros seremos arrebatados juntamente con ellos y lo vamos a recibir ¿a dónde? En el aire. Cristo no va a pisar tierra.
lo vamos a recibir en el aire. Por lo tanto, la Escritura habla a los hijos obedientes, convertidos ya en Cristo, que ya no anden en vuestra ignorancia que andaban antes, en pecado, en lujuria, en lascivias, en enfermedades raras, en pecado, pues, en pecado. Entonces tiene que andar conforme a lo que dice la Escritura, en santidad, en obediencia. Miren más abajo lo que dice. Dice en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo. Oiga bien, el que nos llame santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Óigalo. Como aquel que os llama es santo, o sea, Dios es santo, 3 veces santo. Entonces hay que vivir, dice, en santidad como Él manda, en vuestra manera de vivir. Nuestras actitudes tienen que ser santas. El hablado santo, la vestimenta santa, porque ahora ya no se sabe quién es quién. La gente se viste como vago y dice que es cristiano. Predica en playera o en shorts los varones y dicen que es un cristiano, es un profeta. La mujer predica en faldas cortas, bien caliente, y dicen que es una gran sierva del Señor. Entonces no nos equivoquemos, Dios no puede ser burlado. Él es santo, 3 veces santo, y somos seres tripartitos. Dice, santificaos, vuestro cuerpo, alma y espíritu sean guardados, dice, irreprensible para la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces tenemos que buscar cómo vivir en santidad. Dice la Escritura que sin santidad nadie verá al Señor. Acá dice, vamos a ver, vamos a ver, aquí le voy a leer. Sean guardados, dice. Vamos a ver. Dice Primera de Tesalonicenses 5:23, afianzando, anexando este texto a lo que estamos leyendo. Dice la Sagrada Escritura acá, que todo este texto lo leemos siempre. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, no es a media, y todo vuestro ser, dice, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, dice, intachable, para la venida ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. O sea que cuando Cristo venga, ese cuerpo tiene que estar irreprensible en santidad, tanto el espíritu, el alma y el cuerpo. Y cuando hablo del cuerpo, me refiero a vuestra manera de vestir. Dice que el secretario se caracteriza por el uniforme, el bombero por el uniforme, el policía por el uniforme. El cristiano, ¿cómo? Tiene que tener una vestimenta adecuada. Dice la Escritura a las damas, les dice, con pudor y modestia. Este es un tema de santidad interna y externa que lo vamos a tocar después, otro tema. Lo hemos hablado en la iglesia. Entonces dice acá en Primera de Pedro, ahora, Primera de Tesalonicenses 5:23 lo leímos, y en Primera de Pedro 1, verso 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Si tu padre es santo, el hijo tiene que ser santo. Si el padre predica sana doctrina, el hijo va a predicar sana doctrina. Si tu tata es apóstata, usted va a ser apóstata. Mire el Vaticano Romano, el Papa de Roma, que predica herejía, mentira, engaño. Entonces los súbditos, que son los curas, los sacerdotes, los obispos, ¿qué son? Son mentirosos. Entonces, como de tal palo está la astilla. Si un pastor está podrido, la grey está podrida y los líderes están podridos.
Entonces nosotros tenemos que tener una manera de vivir que es santa, pura, como dice la Escritura acá, en santidad. Sean, dice, guardado irreprensible, dice. ¿Para qué? Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Si te encuentra manchado en pecado y arrugado en el espíritu, usted no va a volar. Usted va a volar, pero en pedazos, al infierno. Hay dos lugares: el lugar de tormento llamado infierno y el lugar de bendición eterno, que es el cielo. ¿A dónde decide ir usted? ¿Al cielo o al infierno? Si quiere ir al cielo, acepta a Jesucristo como su único salvador personal. Arrepienta de sus pecados, santifíquese, viva una manera santa, como dice la Escritura, y usted será candidato para ir al cielo. Cuando Cristo venga, lo va a recoger en santidad. Usted sería un bienaventurado, porque dice: bienaventurado el que encuentre velando y orando. Pero si usted anda en pecado, tiene un pie en el mundo, uno en la iglesia, está jugando a la iglesita, entonces usted va a ser candidato para irse, ¿pero para dónde? Para el infierno. Busque la santidad de Dios. Santifíquese. Busque cómo santificarse para volar cuando Cristo venga. Gloria al Señor. Entonces, estos textos bíblicos no lo predican los reverendos, los apóstoles sinvergüenza, los mafiosos, los falsos, los que prediqué en el video anterior. Dictadura eclesiástica, dictadura pastoral, dictadura de apóstoles y profetas falsos de esta época. Hay que desenmascararlos con nombre y apellido. Para eso estamos, como atalayas que somos. Estamos tocando fuerte la trompeta con mensajes de alerta. La gente tiene que arrepentirse, buscar el rostro del Señor, santificarse por completo, porque esta tierra va a ser destruida. Vienen 21 juicios apocalípticos y la gente tiene que estar lista, preparada. Hay que aceptar a Cristo. El que no acepta a Cristo no es de Dios. Los que son de Dios obedecen, y hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que estas reflexiones de santidad ya nadie la quiere compartir, porque como están sucios, están perversos, solo quieren escuchar mensajes que estén acorde a su conveniencia, mensajes que le soben, mensajes que le hablen bonito, pero no esperan un mensaje contundente. El mensaje que confronta, dice la Escritura, Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Cuando usted escucha la verdad, que es Cristo, Cristo te hace libre. Y usted viene a la obediencia de Cristo. Pero los rebeldes, los incrédulos no obedecen. Entonces tenemos que estar preparados para cuando suene esa trompeta, nos vayamos con el Cristo de la gloria, mi hermano querido. Este es un corto mensaje de santidad, de obediencia, para que usted vuele al tercer cielo. En este programa, La Voz de la Atalaya, Pan sin Levadura, lo hablamos así. Lo que es blanco y lo que es negro. Y aquí llamamiento a una vida santa. Si usted vive en suciedad, vive en santidad, sin pleito, sin contienda, sin ira. ¿Cuántos pleitos hay dentro de los templos evangélicos? ¿Cuántos pastores andan peleando? ¿Cuántos matrimonios viven en pleito? ¿Cuántas familias viven en pleito? Basta ya, es tiempo de santificarse y vivir en santidad, sin pleito, sin ira, sin contienda. Entonces seremos candidatos para cuando suene la trompeta, la iglesia se vaya pura, sin mancha y sin arruga. Amén. Suscríbase al canal, active la campanita de notificaciones para que cuando subamos un nuevo video, YouTube le notifique a usted que está un nuevo video. Su hermano en Cristo, el pastor y evangelista Roy Alban, estuvo con usted en su programa La Voz de la Atalaya, Pan sin Levadura. Baruch Hashem, Adonai, Maranata, Cristo viene. Amén.